Algo más sobre superficies. Acá voy a dar una forma, ¿sí? Algunos ejemplos más de cómo graficar superficies. Pero primero voy a dar algunos ejemplos respecto de que algunas funciones pueden estar de una manera rara y en realidad son digamos, traslaciones de las superficies que vimos antes. Acá voy a plantear acá el z igual a f de xy como dibujé, supongamos que tengo un paraboloide. ¿Y cuál es la ecuación de, digamos, la misma función, pero fíjense que tengo x menos a, y menos b y por afuera le sumo c? Bueno, lo que ocurre en ese caso es que el gráfico que tenemos acá, si quiero hacer gráficos de esta nueva función, es simplemente la traslación y ahora el punto, digamos, se corrió el 0, 0 por decirlo así, se corrió el A y B. Y se subió en un valor C, como lo grafiqué ahí. ¿Sí? Ojo respecto a los signos, que adentro está menos y afuera está más, y está indicado así como corresponde. Así que voy a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Que con esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Perdón, x cuadrado más x más y cuadrado menos 2y más 5, la que indiqué acá. Entonces, esta no se parece a ninguna de las funciones que tenemos, pero lo que hago es completar cuadrados. Acá lo indiqué en rojo. Fíjense que a lo que yo tenía le agregué más menos un cuarto y más menos 1. Y después junté estos términos que marqué en rojo, que son un cuadrado perfecto. El primero es este cuadrado y el segundo es este cuadrado. Y después hice 5 menos 1, que es 4, y le resté un cuarto, en total me da 3,75. Conclusión, si escribo esto, el más un medio se puede escribir menos menos un medio. ¿Sí? Conclusión, ¿qué es esto? Esto usando esta misma idea que está acá. La ecuación que tienen acá, si lo llaman todo esto x y todo esto y, es un paraboloide. ¿Sí? Y acá lo corrí en A, el A sería menos un medio, el B sería 1 y el C sería 3,75. Entonces, la ecuación de esta cosa rara, ¿sí? En realidad es un paraboloide, ahí lo dibujé, que en Y tiene que valer 1 y en X vale menos un medio. Y se sube en 3,75. ¿Sí? Así que ese es el ejemplo que cosas más complicadas se pueden escribir completando, por ejemplo, cuadrados. Otro ejemplo. Otro ejemplo es el que muestro ahí. Ejemplo 2. Fíjense que es una cosa complicada. Tengo cuadrados y factores lineales. Bueno, lo único que hice es la misma ecuación, la pasé para otro lado. Y marqué aquí en rojo, ¿sí? Que voy a completar cuadrados en esos rojos. Para completar cuadrados lo que hago es sumarle un 4 y le resto un 4. Y ahí le sumo un 1 y le resto un 1. O sea, no cambié nada. Lo dejé igual. El 3 lo dejé de este lado. Y eso que tienen ahí marcado, y eso que tienen marcado ahí en rojo, es un cuadrado perfecto. Es x más 2 al cuadrado y ese es y más 1 al cuadrado. Y el menos 4 y menos 1, o sea, menos 5, lo pasé para allá, me da 8. Conclusión, lo que tienen acá es z al cuadrado más x más 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado igual raíz de 8 al cuadrado, que es 8. O sea, esto es la ecuación de una esfera, fíjense, que está centrada, usando la misma idea que antes, está centrada ahora en menos 2, en x, menos 1 en y 0 en z. Y el radio es raíz de 8. ¿Sí? No la grafico porque es fácil de graficar. ¿Sí? Así que la completación de cuadrados puede ayudar a ubicar cosas más complejas. Una observación respecto de gráficas de una sola variable. ¿Qué pasa si en una función z igual a f de x y tienen una de las variables que no está? El ejemplo que tengo es z igual a y cuadrado y quiero graficarla como una función de dos variables. ¿Sí? O sea,
de esta manera en el espacio. Bueno, ¿qué es esto? Entonces voy a hacer la gráfica en ZI, en el plano X igual a 0, o sea, el plano ZI, ¿sí? En ese plano hago la gráfica y eso es evidentemente una parábola. Esa parábola que marqué ahí, esa es Z igual a I cuadrado. Ahora, como esto no depende del X, si quiero obtener la superficie, lo único que hago es mover la parábola en el sentido de las X, porque para cualquier X esta es la misma ecuación. O sea, esto es como una especie de parábola movida, ahí la dibujé en forma genérica, una parábola movida en el eje de las X. ¿Okay? O sea, cuando una función f de x y no depende de una de las variables, se hace la gráfica como en una sola variable y se mueve en la otra variable. ¿Ok? Ok. Una observación respecto de dominio de funciones. ¿Sí? Ahí hay dos funciones. Una la llamé A, que es la función raíz de i menos 2x. Y la otra es, la b es x más 2i, todo dividido x cuadrado más i cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? O sea, ¿para qué valores de x y de y en el plano esta función tiene sentido? Bueno, entonces, para que esta función tenga sentido, por ejemplo, lo que está ahí adentro, la raíz, solo tiene sentido cuando estoy sacando la raíz a algo que es 0 o positivo. O sea, primero voy a averiguar cuando esto es 0, y eso es 0 cuando el y es igual a 2x, o sea, sobre esta línea, es una recta de pendiente 2. Y cuando esto es positivo, y eso es cuando está por encima de esta recta, el y es mayor que 2x. O sea, primero grafico esto cuando es 0 y después me averiguo cuando la parte, esto es positivo y esto es positivo cuando sucede esto. O sea, el dominio, ahí lo grafiqué, es la parte verde más la parte rayada. Ahí puedo calcular la función. En el otro lado, que estoy indicando ahí, no puedo calcular la función porque sería raíz de algo negativo. En el segundo ejemplo, en el B, el problema que tengo es en la división. ¿Sí? Cuando no puedo dividir por algo que sea 0. Después, para cualquier otro valor no tengo problemas. ¿Ok? Entonces, quiero saber cuándo lo de abajo es 0. Y eso, lo de abajo es 0 cuando x cuadrado más y cuadrado es 4, o sea, 2 al cuadrado. Y esto es la ecuación de un círculo. Así que, cuando no puedo calcular la función sobre el borde de este círculo, este que marqué acá, de radio 2. El dominio, o sea, para cualquier otro punto, puedo calcular la función. El dominio sería todo el plano menos un círculo de radio 2 centrado en 0. Ese sería el dominio. Por último, una observación respecto de funciones de 3 variables. A veces, graficar funciones de 3 variables de alguna manera no se puede porque necesitaría un espacio de 4 dimensiones. ¿Okay? Y la pregunta es, primero es, ¿aparece en la forma, digamos, en la naturaleza ese tipo de cosas? ¿O es una idea matemática? Bueno, voy a poner un ejemplo que van a entender todos. O sea, acá tengo una función de 3 variables y t es una función de esas 3. Y el ejemplo voy a poner t igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, piensen que t podría ser, ¿sí? Cosino, no sé, un pollo, un asado o lo que sea. Y quiero saber los puntos de igual temperatura, de misma temperatura del pollo o de lo que sea que esté cocinando. Bueno, eso sería una curva de nivel de la función esta que está acá. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de este que tengo acá, las curvas de nivel, si la t es constante, ¿sí? Supongo que el t es constante, como estoy indicando ahí, las curvas de nivel son esferas de radio raíz de constante. Es decir, por ejemplo, acá
si yo pusiera acá 20 grados, T igual a 20, los puntos donde estoy cocinando y tiene raíz de 20 grados es exactamente una esfera de radio raíz de 20. ¿Sí? O sea que son cosas que realmente pueden existir, o sea, no es que uno las inventa, sino que esta es un ejemplo de tres variables que puede pasar. Si mido la temperatura, repito, de un objeto tridimensional, eso es una función de tres variables. Y las curvas de nivel serían los puntos de igual temperatura.